Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenida también. Mi nombre es Ernesto Díaz Couder y pues tengo el gusto de coordinar esta sesión. Entonces, pues muy bienvenidos. Bueno, para todos, este, estamos aquí para realizar el conversatorio que habíamos tenido oportunidad de anunciar desde hace unos días y contamos con la presencia de tres personas con una muy amplia experiencia en el campo del fomento, la protección, el desarrollo de las lenguas eh, pues nativas de la América, ¿no? Me, me voy a permitir presentarlos primero y luego vamos a poner un muy breve video sobre el tema de la sesión, pero inicio presentándolos. Em, Nos acompaña el doctor Abadio Green. Él es doctor en educación en la línea de estudios interculturales. Tiene una maestría en etnolingüística y estudios de pregrado en teología y filosofía. Ha sido en dos ocasiones presidente de la Organización Indígena de Antioquía y presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Actualmente es asesor del Ministerio de Educación Nacional. En estos espacios que mencioné, ha trabajado siempre en la educación de los pueblos ancestrales a partir de la cultura propia y desde la realidad que afrontan los pueblos, en la política, en la educación, la cultura y en la economía de los pueblos. En la Universidad de Antioquía, hace 24 años, conjuntamente con el Grupo Diverser de la Universidad de Antioquía y la organización indígena de ahí mismo, viene trabajando en el proceso de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Ha sido reconocido como maestro de sabiduría por parte de la UNESCO en el año de 2009. De igual manera, fue parte de las 10 personalidades en Colombia para el proceso de consulta al país para la elaboración del Plan Decenal de Educación 2006-2016. En la Universidad de Antioquía culminó su doctorado en educación, donde su tesis fue la continuación de los significados de vida, de las palabras, del génesis de la historia emanada desde la palabra antigua. Actualmente es profesor en la Universidad de Antioquía, donde junto con el grupo Diverser, la OIA y el Programa de Educación Indígena han creado un programa, Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, donde la Madre Tierra es el corazón de la educación, no el ser, como se viene planteando la educación oficial. Y Abadio Green ha dicho en repetidas veces que precisamente eso ha sido el fracaso de la educación en el mundo, donde la formación ha sido el desconocimiento de la tierra como madre, como la gran maestra. Y desde el 2 de diciembre del año 2022 es asesor del Ministerio de Educación Nacional para atender los asuntos étnicos en la educación para la vida, la educación desde la madre tierra, tejiendo un sistema de educación propia. Ha investigado sobre la problemática educativa, lingüística de su cultura y otros pueblos indígenas de Antioquía y de Colombia. Bienvenido, doctor Abadio Green. Un gusto tenerlo acá y le agradecemos su presencia y su tiempo. Eh, También nos acompaña el licenciado Ahbub Pablo García Ismatá, perdón por la pronunciación, voy a decir mal todas las palabras mayas, ¿eh? Eh, Él es licenciado en Sociolingüística por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, magíster en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia en la Universidad Rafael Landívar en el campus central. Es investigador del Departamento de Estudios sobre Dinámicas Globales y Territoriales de esa misma universidad hasta la actualidad. Ha realizado numerosos trabajos, menciono algunos de ellos. Ha desarrollado investigaciones sobre interculturalidad, educación bilingüe, investigador principal sobre los conocimientos mayas en las comunidades
quiché, cachiquel, quechí, mam y sutujil. Ha sido investigador sobre lugares sagrados en las comunidades mayas quechí, chortí, quiché, cachiquel y sutujil también. Sobre la ciencia y la tecnología, o ha realizado un trabajo sobre la ciencia y la tecnología del pueblo maya en el uso de la tinta natural para la Universidad Rafael Landívar. También sobre la pertinencia y la aceptación de los programas relacionados con la seguridad alimentaria desde el, desde el Kuawai Cuyá. Es más bien, creo que se me ha secado la boca, más bien que dificultad para pronunciar, disculpen. Bien. Perspectiva de los pueblos sobre sus conocimientos y prácticas culturales y el derecho de la propiedad intelectual. Eh, y Esto, varios otros que no estoy mencionando sobre lingüística y sociolingüística en Guatemala. También está con nosotros la doctora María Elena Tobar Gutiérrez. Ella es originaria de Popayán, en el Cauca de Colombia, y sus primeros pasos con los pueblos indígenas los da con los pueblos nativos del Cauca. Tiene experiencia certificada de muchos años caminando con diversas organizaciones de pueblos indígenas, nacionales y regionales en temas vinculados con la defensa de los derechos humanos, sociales, territoriales, educativos, lingüísticos y culturales. Cuenta con amplia experiencia en docencia universitaria en seminarios de etnolingüística, educación indígena, antropología social y en la coordinación de equipos interdisciplinarios de investigación científica en la Universidad del Cauca, en la Universidad de Externado de Colombia y en la Universidad de los Andes. Actualmente da un seminario de lenguas nativas en la Universidad de La Sabana en el marco de un programa del Ministerio de Educación Nacional llamado Universidad en su territorio. Su experiencia en el sector es muy amplia en entidades del Estado, del sector oficial, eh, encargos de atención a poblaciones diferenciadas como asesora en formulación de políticas públicas, lineamientos, instrumentos de seguimiento y estrategias de evaluación. Actualmente es asesora para el CEIP en el Ministerio de Educación. Su tesis doctoral es sobre el CEIP precisamente y fue la razón por la que regresó a esta entidad después de 10 años para impulsar la expedición de esta política educativa para pueblos indígenas. Su perfil se enmarca en el reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación en un Estado que protege la diversidad como fundamento de la identidad nacional. Su tarea se ha centrado en establecer un puente de entendimiento entre diversas lógicas de pensamiento distintas. María Elena es hablante de una lengua nativa, la lengua del pueblo Copán, y acompañante de la medicina del Yagué con los taitas y abuelos de pueblos Tiona y Cofán del Putumayo. Los pueblos Tiona Cofán le dieron un nombre y un apellido, Ñumibaría Lusitante Yaugaujé, y cada pueblo que ha conocido le ha regalado un nombre de adopción. Muchas gracias también, María Elena, por acompañarnos. Y bueno, estas son las personalidades para que tengan, bueno, una idea, ¿verdad?, de la experiencia con la que contamos para esta oportunidad. El tema que vamos a tratar es acerca de las posibilidades que se abren y el significado que tiene el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que como ustedes saben, inició en el año de 2022 y dura o tiene una duración de 10 años hasta el 2032. Es una iniciativa de la UNESCO que abre, creo, importantes oportunidades para impulsar el fortalecimiento de las lenguas indígenas en los diferentes países, en este caso de América Latina en particular. Trataremos algunas cuestiones sobre eso, pero vamos a iniciar con un pequeño video, dura unos pocos minutos, 5 o 6 minutos, algo así, eh, preparado por la propia UNESCO, que hace una presentación, yo creo que un resumen muy bueno sobre eh,
sobre los propósitos, las ideas del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Entonces comenzamos con el video y luego pasamos ya al conversatorio propiamente dicho. Entonces, si me hacen favor de poner el video. El lenguaje es esencial para nuestro bienestar. Los idiomas nos permiten ejercer nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Son vitales para nuestra experiencia diaria y para construir conexiones humanas. A través de la lengua, podemos preservar nuestra historia, costumbres y tradiciones, transmitir nuestros pensamientos, expresarnos en el idioma que elijamos y construir nuestro futuro. En el mundo hay más de 7.000 idiomas en uso y muchos de ellos son indígenas, pero muchas lenguas están cayendo en desuso, lo que refleja la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en todo el mundo. Esto está ocurriendo por una serie de razones diferentes: el aumento de la globalización, la urbanización, la migración, el cambio climático y muchos otros factores que están repercutiendo en el bienestar de las comunidades lingüísticas y en los cambios de la vitalidad de las lenguas. Los hablantes de idiomas indígenas eligen cambiarse a una lengua dominante para evitar discriminación, estigma, exclusión o para tener más oportunidades sociales y económicas. Encabezando los esfuerzos mundiales para hacer frente a esta tendencia y basándose en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, las Naciones Unidas han proclamado el periodo 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con la UNESCO actuando como organismo principal de la ONU. El decenio es un llamamiento mundial a la acción para preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas en todo el mundo. Solo trabajando juntos y cooperando se puede garantizar la vitalidad y la sostenibilidad de la diversidad lingüística. El Decenio Internacional contribuirá a construir un futuro mejor en el que los pueblos indígenas estén capacitados para transmitir sus lenguas a las próximas generaciones. Para alcanzar este objetivo, la UNESCO ha trabajado con diferentes socios para desarrollar un plan de acción global para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que establece un marco global para la acción conjunta y esboza los principales pasos que deben darse en los próximos 10 años. Durante los próximos 10 años, nuestros esfuerzos se enfocarán en la sensibilización para demostrar la importancia de la diversidad lingüística y el multilingüismo para el desarrollo de la sociedad, fomentando el reconocimiento legal de las lenguas y su uso en la justicia, la legislación, la administración pública, la educación, la atención sanitaria, el desarrollo digital, el empleo, el patrimonio cultural, la biodiversidad, los sistemas alimentarios sostenibles y el empoderamiento de las niñas y mujeres indígenas, los pueblos indígenas con discapacidades y fortaleciendo las asociaciones. Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, institucionales y financieros necesarios para emprender acciones conjuntas. Este trabajo se hará a través de la formulación e implementación de políticas, la construcción de capacitaciones para los pueblos indígenas para aprender, enseñar y transmitir sus lenguas a través de iniciativas basadas en la comunidad, el mejoramiento de las capacidades profesionales de profesores, intérpretes, traductores, especialistas en idiomas y desarrolladores de tecnología. El desarrollo de contenidos, herramientas y recursos multilingües. La creación de capacidad institucional. La recolección de datos para la elaboración de políticas y la toma de decisiones con conocimiento de causa. Los mecanismos de inclusión
participación y asociación. Este ambicioso diseño de acción potenciará la diversidad lingüística mundial y mejorará directamente la vida de los usuarios de las lenguas indígenas, incluidos los jóvenes, las mujeres, los ancianos y otros profesionales como los educadores, que desempeñan un papel fundamental en la transmisión de los conocimientos, la identidad, la cultura y las cosmovisiones indígenas. El Plan de Acción Mundial para el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas establece vínculos directos e indirectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y contribuye a su consecución facilitando interacciones eficaces entre una amplia gama de partes interesadas. El diseño internacional pretende alcanzar 4 resultados principales: empoderar a los pueblos indígenas a aprender, enseñar y transmitir sus lenguas a las generaciones actuales y próximas. Establecer las lenguas indígenas como una prioridad global para el desarrollo social, construcción de la paz y reconciliación para el 2030. Ver el reconocimiento legal generalizado de las lenguas indígenas a nivel nacional y desarrollar un entorno propicio mediante la elaboración de políticas y el fortalecimiento de las instituciones para proporcionar servicios y recursos lingüísticos adecuados. El diseño internacional de las lenguas indígenas contribuirá a construir un mejor futuro, sostenible y multilingüe para los usuarios de las lenguas indígenas, sin dejar a nadie atrás ni afuera para 2032. Ok, bueno, eso puede ser un buen recordatorio o un acercamiento inicial para quienes no conozcan los planteamientos del diseño internacional de las lenguas indígenas de la UNESCO o la ONU. Ese es a mi modo de ver, el haber proclamado un decenio para las lenguas después del Año Internacional del 2019, eh, es en cierta forma el reconocimiento de que un año no es suficiente para sentar las bases para el fortalecimiento de las lenguas, ¿verdad? Se necesita más tiempo, es un proyecto de largo aliento. Y en esta visión, en este propósito, en esta propuesta del diseño internacional, hay un aspecto que parece muy importante. Y, y bueno, es un comentario o un punto de vista, un planteamiento que me gustaría luego que nuestros 3 invitados puedan expresar su punto de vista al respecto. Eh, las, Entre las acciones, o más bien la perspectiva del diseño internacional, está el poner al centro a los pueblos indígenas. Esa es una idea relativamente novedosa, o por lo menos dicho de esa manera explícita, ¿verdad? Em, en su perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cómo interpretan, cómo deberíamos entender o cuál es el alcance de esta idea de poner al centro a los pueblos indígenas en este diseño? Em, eh, si me permite la confianza a varios y el tuteo, ¿podrías dar tu punto de vista sobre este asunto? Bueno, Ernesto, muchas gracias. Antes de comenzar a hacer la respuesta, yo quiero agradecer y pedirle permiso a los abuelos y a las abuelas que nos miran, porque precisamente la lengua es lo que nos ha dicho que todo lo que brilla ya en el cosmos, las estrellas, los planetas, Pléyades, todo lo que hay son abuelas que nos miran, abuelos que nos miran, porque ellos son los que vinieron aquí antes que nosotros estuviéramos aquí, los humanos. Ellos vinieron, ellas vinieron y trazaron los caminos. Y todo lo que hoy vemos, las montañas, las quebradas, los manantiales, los árboles,
las flores, las plantas, ellos son los que primero disfrutaron y no dejaron para que nosotros siguiéramos utilizando, elaborando. Por eso yo quiero pedir al cosmos, al corazón del cosmos, al corazón de la Madre Tierra, que esta conversación fluya y que ellos estén presentes con nosotros y que todo lo que vamos a decir realmente sean ellas y ellos que puedan decir, somos solamente portadores, puente, porque venimos aquí a, a este planeta a gozarnos, a hablar, a comer, a danzar. Y yo creo que eso es precisamente lo que el mundo no lo ha disfrutado. O sea, que los pueblos originarios hemos sido olvidados. O sea, de este impacto de la otra cultura que llega, pensó que ellos son los que tenían la verdad y olvidaron de que, o sea, no vieron que nosotros teníamos un granito de maíz que podíamos ofrecer. Yo creo que si el occidente que llegó a nuestras tierras hubieran visto eso, hoy estaríamos disfrutando las cosas bellas de este saber, de este planeta, ¿no? Pero como no lo hicieron, o sea, estuvieron, ¿cuántos siglos estuvo Europa discutiendo si teníamos nosotros alma, si éramos seres humanos? O sea, la filosofía, la teología, si se siguió diciendo eso y todavía este pensamiento sigue campante en nuestras universidades, en las instituciones. Entonces, imagínense solamente para ponerte un ejemplo, aquí en Colombia, hoy todavía, los maestros nuestros que enseñan sus lenguas, de las capacidades que tienen, su metodología, su pedagogía, siguen ganando, aunque tú puedes tener una maestría, un doctorado, siguen ganando como si fueras un bachiller. Imagínense cuántos años llevamos. O sea, entonces en ese sentido yo veo que no solamente la escuela, no los maestros, la educación, sino toda la inteligencia, la sabiduría que los pueblos tenemos, ¿no? ¿Cuánto podemos aportar un granito de maíz al mundo, un granito de maíz a nuestro país? O sea, por ejemplo, en Colombia estamos en una situación difícil del conflicto, difícil de que nos reconozcan, y yo creo que ese es el tiempo. Yo creo que también es el tiempo que llega. Mira, tanta, ¿cómo se dice? Esta crisis civilizatoria que está pasando el planeta Tierra, porque se olvidó de su origen, se olvidó que venimos de una mujer, se olvidó que venimos de una madre que es la Tierra, se olvidó que el cosmos y la madre Tierra para nosotros es uno solo y que nosotros los seres humanos somos parte de la Tierra, somos parte del cosmos. Y eso es lo que quisiéramos enseñarles al mundo, ¿no? De que nosotros, independiente de todo lo que se ha pasado a nivel de lo histórico, nuestras plantas medicinales, yo también soy tomador del abuelo Yagé, el Yagé nos han dicho, hay que perdonar, independiente de lo que han hecho. Porque si no se perdona, las cosas se repiten, se repiten, se repiten. Y mira todo lo que está pasando en nuestras comunidades en Colombia. No sé si pasará eso a nivel de América. Mira los suicidios en nuestras comunidades, el alcohol en nuestras comunidades, la violencia sexual en nuestras comunidades. Estamos en una crisis terrible, las comunidades indígenas. ¿Pero por qué? Por todo lo que ha llegado, porque ya no hay claridad de nuestra identidad, ¿no? Avergonzamos de la lengua, avergonzamos de que somos parte de una cultura, de unas tradiciones. O sea, en ese sentido, creo que poner en el centro las culturas originarias es reconocer que el planeta Tierra, que todos los gobiernos tienen una deuda histórica con nosotros. Y esa deuda se debe reconocer en esta manera de pensar. O sea, las ceremonias, las comidas que tenemos. Es increíble, increíble las cosas bellas que tenemos. Pero la gente no sabe muchas veces que la comida que están comiendo en Bogotá, en Medellín, en cualquier lugar, viene de la selva, viene de las comunidades
sembrados con mucho cariño, con mucho brebaje, con mucha espiritualidad. Entonces yo creo, celebro de que han planteado que los pueblos originarios, nosotros realmente somos centro y que podemos mostrar al mundo nuestro aporte, nuestro granito de maíz. Muy bien. Estimado Ahpub, ¿y cuál es tu perspectiva sobre este asunto? Pues Matías Chévez, dije, bueno, ninki kotiru makchi, kabalonquich pana un kamikri, y para ubija aguas kamik, Martusi Chévez chonjonel, riscoch pana un moloch kamikri, chpan, hakazokwer, chpan hakabanikil chuka, hakumok binaki, okbinak, okzarkat takbinaki, chpan hakakaslemal. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la energía de este día por permitirnos, en realidad, pues, poder dialogar un poco sobre los conocimientos y la identidad de nuestros como pueblos, ¿verdad? Y como Ajpú, ¿qué puedo decir en realidad sobre la pregunta? Creo que esa es la base fundamental, la que hemos perdido como pueblos, la que no se ha tomado en cuenta en varios espacios. A pesar de que algunas organizaciones de sociedad civil que han intentado realizar también la toma de posición de las ideas, de los conocimientos de nuestros pueblos, pero hasta ahí no ha llegado, no hay un avance en cuanto a lo que nos pide el diseño en este momento. Creo que hay mucho que trabajar, a pesar de leyes que ya se tiene, por ejemplo, en Guatemala, puedo hablar de Guatemala, hay ley de idiomas nacionales, hay reglamentos, pero no se aplican esos reglamentos. Tampoco está concentrado realmente a que sea involucrado los pueblos mayas en cuanto a la toma de decisiones también, sino que ha sido desde la academia, desde las formaciones que han tenido los académicos mayas para poder proponer algunas soluciones. Pero qué interesante sería realmente si en toda la Latinoamérica se pudiera dar ese paso importante para que la comunidad o el pueblo tome también, o sea, parte para tomar decisiones a una planificación, a una revitalización que tanto necesitamos en este momento. Porque muchos hablamos en realidad de que este es lo que se tiene en la naturaleza, es esto lo que se tiene en nuestra espiritualidad, pero no hemos entendido aún todavía para poder compartir con la otra cultura, o la otra cultura no nos comprende a que en realidad en nuestra cultura como pueblo maya, como pueblos indígenas, hay ciertos principios como para poder decir, por ejemplo, todas las cosas tienen vida. Ese es un principio interesante y valor para poder también retomar la conciencia y la revitalización de nuestra cultura, identidad y el uso de los idiomas y la cultura misma en los distintos espacios. Pero lamentablemente, pues que en nuestros estados, en nuestras comunidades, aún persiste la resistencia de las organizaciones o la misma política de los estados que no permite avanzar esa práctica dentro de la cultura. Por lo tanto, es un deber nuestro de cambiar, pienso yo, como ASPU, de empezar a crear nuevas perspectivas, nuevas acciones. Por ejemplo, en Guatemala ya hay avance en cuanto a políticas lingüísticas, por ejemplo, pero no hay en concreto acciones concretas para que esto avance en las comunidades mismas. Por lo tanto, pues esto vendría a fortalecer, sí, las organizaciones o nosotros como académicos e investigadores para atraer a la comunidad en proponer nuevas alternativas, nuevas metodologías, nuevos mecanismos para poder realmente tomar en cuenta a las familias, a los ancianos, abuelos, que sean parte de esta iniciativa, sean parte de una nueva forma de hacer colectivismo, academia y el pueblo como centro para la reivindicación y fortalecimiento del idioma y la cultura en Latinoamérica, principalmente en Guatemala. Para mí ese sería esto. Muchas gracias. María Elena,
considerando el enorme labor de acompañamiento con diferentes pueblos, eh, ¿cómo percibes la oportunidad que se abre, si es que se abre alguna oportunidad, con este diseño internacional de la UNESCO? Sí, María Elena Tovar, ¿escuchas? Sí, Sí, está. Ah, ya los escucho, sí. Muchísimas gracias por la pregunta, Ernesto, por la invitación también a Luis Enrique. Y de verdad que es muy grato para mí estar en este espacio, acompañada del mayor Radio. Ya llevamos muchos años trabajando juntos y bueno, estamos en procesos tan importantes que a veces siento que si no estamos juntos, como que me falta un brazo o es muy importante, digamos, ese complemento que hemos logrado en los procesos donde hemos estado. Bueno, yo quisiera decir que después de caminar con los pueblos por más de 30 años, un poco más, pues he reconocido en ellos un gran valor. Sé que los pueblos tienen, por las enseñanzas que han compartido conmigo, tienen un acervo de conocimientos muy grande que nosotros desconocemos, que desvaloramos, que no les hemos dado un lugar. Entonces, al plantear la pregunta de qué pensamos si llevarlos al centro, a los pueblos y a sus lenguas, pues creo yo que ahí podemos tener una mirada desde lo exógeno, pero también desde lo endógeno. Y desde lo exógeno es poder superar esas situaciones históricas de exclusión, de discriminación, de rechazo, de olvido, de ausencia, em, que por la que han estado reclamando siempre y que las atenciones o la escucha ha sido mínima o no ha respondido a las miradas de los pueblos, de las organizaciones, de sus autoridades. Nosotros desde este lugar podemos aprender de los pueblos, estamos perdiendo la oportunidad de aprender a vivir, de conocer, de poder enfrentar la vida de otras maneras. Y desde lo endógeno, pues también considero por lo que he vivido dentro de las comunidades y dentro de los pueblos, que hay situaciones y rupturas ya muy profundas que los pueblos tienen que sanar y que esa sanación pues la van a lograr es a través de la medicina tradicional, a través de las plantas sagradas, a través de las autoridades espirituales, porque los mismos pueblos tienen que irle dando el lugar a la lengua, irle dando el lugar a este tesoro, a este regalo que la, que la naturaleza, que las mismas pueblos cada pueblo tiene. Y de verdad que la diversidad de las lenguas en nuestro país, en Colombia, es muy amplia, es muy grande. Y nosotros, tanto desde lo exógeno como desde lo endógeno, debemos unir esfuerzos para que se valoren las lenguas desde estos dos lugares, pero siento que el principal valor de valoración en este instante tiene que estar es dentro de los integrantes de los pueblos, que vuelvan a sentirse orgullosos de ser indígenas, que vuelvan a valorar la lengua con todos sus contenidos, con todos sus espacios de conocimiento, que vuelvan a darle ese sitio tan importante en la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales. Siento que ha sido tan fuerte y tan aguda la colonización, la castellanización. Estos procesos han hecho daños tan profundos que en algunos pueblos ya es irreparable, digamos, la sanación. Pero hay muchos pueblos donde todavía quedan hablantes, donde quedan sabedores, donde quedan mayores, con los que se puede contar para darle ese lugar y ese centro a las lenguas en la vida misma de los pueblos, en la vida misma de las naciones. Eso sería lo que te podría responder. muchas gracias. Muy interesante escuchándolos.
porque, bueno, el diseño de las lenguas indígenas es eso, está enfocado en las lenguas como tales. Sin embargo, me da la impresión, ustedes me podrán corregir, que enfatizan cuestiones que no son principalmente lingüísticas. Por ejemplo, eh, la inclusión, el rescate de una visión, vamos a decir, del mundo, una visión o un aspecto epistémico de cómo se entiende, pues, como mencionaba Abadio, la relación con la tierra, con el mundo, ¿no? Este, y también que la voz de los pueblos sea escuchada. O sea, estar al centro significa no solo que sus lenguas estén al centro, sino que los pueblos con su voz, con su visión y que sean escuchados, ¿verdad? Es decir, no exclusión o inclusión, pero inclusión no solo lingüística. Lo que me hace pensar incluso que hay razones que se mencionaba, por ejemplo, eso de los salarios desiguales. eh, Hay jerarquías o razones que son de orden no lingüístico, como pues, económicos, ¿verdad? Políticos y de otro tipo, que afectan a las lenguas, como ustedes han mencionado. Eh, por ejemplo, la valoración de las lenguas que mencionaba María Elena hace un momento, ¿no? Entonces, en ese contexto a mí me pone a pensar eh, si las metas del diseño, por ejemplo, que se enfatizan de manera muy importante la transmisión de la lengua, este, es suficiente o por lo que acaban de decir, eso debería ir acompañado o aprovechar la oportunidad del diseño para establecer acciones que fortalezcan a los pueblos, no principalmente a las lenguas. ¿Me equivoco o tiene sentido lo que acabo de decir? Ujú. No sé si alguien quiere reaccionar a eso. No, me parece acertada porque, porque la lengua no solamente la transmisión, no solamente es hablar, comunicarse, ¿no? O sea, he tenido algunos problemitas con los lingüistas, mis colegas, porque yo hace mucho rato ya no doy clase de lingüística, de fonética, de fonología, la gramática, que me parece que es importante, pero lo que he descubierto en mi lengua es la memoria, la sabiduría. Por eso yo estoy haciendo desde la lengua la botánica, la astrología, la matemática. O sea, cómo la lengua no solamente es comunicación, sino te transmite los conocimientos. Entonces, a partir de allí aparecen toda la aporte que hacemos nosotros los pueblos en la medicina, por ejemplo, porque las plantas nos hablan. ¿Sí? Alrededor del fuego, como mi hermano Akpu puede expresar, o sea, cómo el fuego nos habla, nos dice cosas, cómo el abuelo Yaje me dice, cómo el cacao me habla, cómo la hoja de coca me habla, y no me habla simplemente por la lengua, sino me transmite los conocimientos de la memoria antigua. Entonces, yo me he imaginado la lengua, en mi caso, no, yo no veo a un abuelo, no veo a un señor, lo veo a una mujer, a una abuela. Cada vez que yo escucho a una abuela, cada vez que cantan, yo siento que son mujeres que están hablando. Porque las mujeres, eso es lo que hemos visto, que todo venimos de una mujer, venimos del vientre de una mujer. Venimos de la placenta, venimos del cordón umbilical, venimos de la placenta. Y empiezo a investigar sobre esas palabras, todo me remite. Por ejemplo, el cordón umbilical es el bejuco que me conecta con el cosmos y con la tierra. Y como el vientre, entonces, es como una nave que me permite de bajarme desde arriba y bajarme hasta la tierra. Y la tierra es para vivir.
para comer. Entonces, la lengua entonces no es simplemente una lengua, sino es la vida misma. O sea, para yo poder interpretar, para poder saber de la madre tierra, es la lengua que me transmite. Nosotros en mi lengua tenemos 12, 13 nombres a la madre tierra. Entonces nos dice que la madre tierra también estuvo en el vientre de su madre. Yo conozco a la madre de la madre tierra, la madre de la madre tierra, cómo se llama la mamá de la madre tierra. ¿Quién me da eso? La lengua. O sea, ¿qué es lo que me permite que la placenta, el cordón umbilical, me habla, me dice de que cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, yo estuve conectado con el cosmos y con la tierra? Entonces, todas las personas que llegan del vientre, que llegan a la tierra, llegan sabios y sabias. Y aquí venimos a este planeta. Es ahí donde viene. Venimos a cuidar a la tierra. Venimos a amar a la tierra. Entonces, la educación debería ser la educación para la vida. La lengua es para la vida porque me transmite los conocimientos. Así que un canto, un baile, una danza, una comida, todo nos une. Es como un pueblo, es ese pueblo que está allí. Entonces, en ese sentido, que yo no puedo desligarme de la lengua con la realidad que estamos viviendo. No me puedo desligarme de la lengua, de la sabiduría que emana en cada cultura, en cada tradición. Es increíble escuchar a distintos pueblos. ¿De dónde vienen los pueblos? Algunos me dicen, no, venimos de la serpiente. Ah, bueno, pero ¿qué significa una anaconda para ese pueblo amazónico? Me dicen algunos, no, somos del trueno. Para ese pueblo, ¿qué significa el trueno? Otros dicen, no, venimos del agua. Ay, pero ¿qué significa el agua para esa cultura? Entonces es el agua, el trueno, la serpiente, la tortuga, que dicen mis hermanos del norte, que dicen que venimos de la tortuga. Y nosotros decimos que venimos de la madre tierra, venimos de la luna y venimos del sol. Solamente para terminar, mira, cómo la lengua me dice cómo debo vivir. Nosotros decimos el primera persona singular, ani. Yo no estoy diciendo yo, como me han enseñado. O sea, la traducción yo puedo decir yo, pero cuando empiezo a profundizar, nada desaparece el yo. Cuando yo estoy diciendo ani, ¿qué estoy diciendo? La luna. Entonces, ¿qué quiere decir entonces la luna conmigo? Y en la segunda persona singular yo digo ve. ¿Y qué significa ve? Es el sol. Y en la tercera persona singular es hue, es madre tierra. O sea que todos los seres humanos somos luna, somos sol, somos madre tierra. Y eso es de toda la complementariedad de todo lo que somos nosotros. Así que la lengua simplemente es una manera de que nos entregaron la sabiduría de nuestros pueblos para poder entender que somos planeta, somos cosmos, somos tierra. No sé, María Elena, si quieren comentar algo. Bueno, tal vez siguiendo como lo que dice el doctor Abadio, creo que en cada pueblo y en cada comunidad, pues tenemos una base fundamental para decir cómo comprendemos, cómo podemos dialogar, como decía él. No todos también. Eso es lo más importante. Por eso es la inclusión también de que debe de ser en la comunidad. No todos nosotros, los hablantes, podemos también decir, bueno, que se integren. Ahí tendríamos que ver también a los especialistas propios de la comunidad también, que saben dialogar con la naturaleza, que saben dialogar con todos los elementos de la naturaleza, para poder también hacer las interpretaciones, qué es lo que necesitamos, dónde hemos dejado nosotros como hablantes de pueblos indígenas las razones donde estamos actualmente, aparte de lo que ya sabemos, políticamente, la globalización, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué la hemos dejado nosotros en nuestras comunidades? Y sabemos también algunas cuestiones o aspectos también de las religiones también, lo sabemos muy bien. Pero hay asuntos importantes que debemos de profundizar también desde el idioma.
En sí, para poder entender, aparte de que los títulos que lleven nuestros abuelos, para poder entender el Ruechulev, como nosotros le llamamos, el Ruechulev o la naturaleza o el mundo, tienen 4 importantes parejas, quien nos cuida. 4 parejas para poder entender qué es lo que está pasando con el agua, por ejemplo. 4 abuelas y abuelos para entender por qué realmente estamos dejando el sistema nuestro. Entonces debemos de entender esa profundidad y por lo tanto hay muchos documentos también de nuestras comunidades o nuestras historias, principalmente nuestros abuelos también lo tienen en la tradición oral para poder entender ese mundo que nosotros nos estamos desligando de ella. Por lo tanto, entender todos esos conceptos. Por ejemplo, muchos de los guías espirituales acá en Guatemala lo utilizan Balam Quiché, Balam Acá, Majucuta, Jif Balam, etcétera, etcétera. Todos esos nombres o títulos de esos 4 abuelas y 4 abuelos están relacionados con la noche y de día, y están relacionados con el aire y el fuego, y principalmente los títulos principales que llevan esos conceptos o esos títulos de las abuelas están relacionados con el agua. Por lo tanto, toda esa dinámica, esa riqueza, esa economía lingüística o cultural que tenemos, nadie nos dice, nadie nos explica, ni en las universidades. Me atrevo a decir, aquí en Guatemala no nos enseñan. Entonces, por lo tanto, es momento de que si es el diseño que tenemos como espacio, es aprovechar entonces a ver los frutos que debemos de presentar de aquí al resultado del año 32, pues, ¿verdad? Es un reto grande para todos. Latinoamérica, no solo aquí en Guatemala, sino que es un reto para nosotros como profesionales o académicos. ¿Qué acciones vamos a ir a dar también en nuestras comunidades? Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ahí viene el reto más grande para todas las universidades, aquí en Guatemala también, las universidades que apoyan ese proceso, porque otros no lo apoyan, pues. Entonces, ahí vienen las diferencias de cómo tenemos que estar realmente respetando y involucrando nosotros como mayas o como pueblos indígenas en nuestras comunidades. Porque a veces muchos predicamos, pero en realidad, cuando uno lo encuentra en la calle o en la ciudad saludando en el idioma maya, ni, ni le ponen coco, ni la saludan tampoco. Entonces ahí estamos perdiendo la dignidad propia como pueblos indígenas o como maya o como pueblos indígenas o como indígena en esa parte. María Elena, no sé si quiere intervenir. Sí, bueno, ya he mencionado elementos muy importantes. Yo quisiera recordar en este instante a un abuelo muy importante en la vida de los pueblos indígenas de Colombia, pero en particular del pueblo Cofán, el Taita Querubín Alvarado, que nos dejó este año, 110 años de existencia, un hombre sabedor, tomador de yagé, máxima autoridad del pueblo Cofán. Y él tenía una manera de invitar a los miembros de sus comunidades a adentrarse en el conocimiento del territorio, de la espiritualidad, a conocer más profundamente la lengua propia y, y cuestionaba bastante, digamos, la manera como nosotros nos aproximamos desde las universidades a fortalecer procesos de uso, revitalización de las lenguas. Entonces siempre, digamos, por esta mirada occidental o por los métodos de acercarnos, él siempre estaba preguntando, bueno, y esto para qué le va a servir al pueblo? Por ejemplo, la decisión de escribir una lengua, que es una decisión política, que es una decisión de fondo, y decía, ¿para qué le va a servir al pueblo? Y evaluaba mucho como cada paso que se iba dando y, y cuando invitaba mucho también a que nosotros encontráramos en esos acercamientos, en esas vivencias con la comunidad, con su pueblo,
a encontrar los métodos propios de aprender la lengua, de escucharla, de oírla, de sentirla, de percibir. Y, y siento que nosotros a veces nos enmarcamos mucho como en modelos occidentales para decir estamos haciendo, estamos incluyendo, estamos proponiendo, este es el camino, pero realmente hay caminos inexplorados que están en el corazón de los pueblos. Metodologías, si lo queremos llamar así, pedagogías para que las lenguas tengan vida. Y realmente por estar mirando afuera, y no mirar adentro, es que no se está haciendo la tarea y no se están logrando los resultados que se requieren. A veces se escriben gramáticas, diccionarios, textos, historias, relatos que nadie lee. O sea, ahí esto es un poco el resultado de un trabajo de un académico que dice, bueno, yo he hecho esto y esto de estas lenguas, pero ¿realmente les sirve a las comunidades? Lo que yo he podido evidenciar es que es en la oralidad, es en la práctica, es en la interacción que la vida tiene que la lengua tiene un sitio. Entonces, a veces estamos prefiriendo, como lo mencionaba nuestro hermano Maya, comunicarnos incluso dentro de los hogares indígenas en castellano, siendo hablantes de lenguas nativas. O en espacios de concertación, negociación, donde debería escucharse la voz de la lengua, el sonido de la lengua, el tono, la fuerza de la lengua, se decide hacerlo en castellano. Creo que son miradas, digamos, de reflexión, como para que podamos también nosotros promover que desde la cuna de las comunidades se vuelvan a gestar estos nacimientos por las lenguas nativas o las lenguas indígenas. Sería. Clarísimo y muy interesante. Si de todas maneras, si me permiten un comentario, pues cada quien habla desde su experiencia, ¿verdad? Y acá en la Ciudad de México hay una licenciatura en educación indígena, donde los estudiantes, eh, o empezó así siéndolo, eran, bueno, es para estudiantes indígenas, así en general, ¿verdad? Se quedó el nombre, de su origen empezó por ahí del 82. Eh, Al inicio, la totalidad de los alumnos eran hablantes fluidos de sus lenguas. Ahora ya no es así. Los hablantes fluidos de la lengua son una minoría, decía. Y hay, ya más en general, digo, lo pongo como ejemplo para situar la cuestión. Este, la migración es un fenómeno creciente, el desplazamiento de la gente, ¿verdad? Poblaciones indígenas urbanas muy considerables. La población en Chile, mapuche, es mayoritariamente urbana, por ejemplo, ¿no? En el Perú también la población indígena tiene una alta proporción de población indígena urbana y, y en México eh, cada vez es más así. En la Ciudad de México, por ejemplo, la zona urbana de la Ciudad de México es el asentamiento donde hay más indígenas en todo el país. En ningún otro lugar del país hay tantos indígenas viviendo en la misma localidad. La pregunta es, este, en particular el Dili me da la impresión que considera poco a esas poblaciones que han migrado, que tienen experiencias más urbanas que rurales, quizás poca conexión ya o menos conexión con las experiencias tradicionales, con la tradición cultural. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los integramos, nos olvidamos? ¿Qué podemos impulsar para que se mantengan? Porque ellos se reconocen muchos como parte de un pueblo, ¿no? Solo que ya sus prácticas habituales o cotidianas, incluido el habla, pues ya no es la de sus padres, sus abuelos.
Entonces la pregunta es eso, ¿cómo lo ven? Y no sé si mi pregunta tiene sentido, pero me da la impresión que el DILI, el Diseño Internacional, no se ocupa mucho de eso y que es una población o un segmento creciente de las poblaciones indígenas, por llamarlos así, ¿verdad? Axpub, ¿cómo la ve? Pues en realidad, en primeras es un poco complicado, ¿no? Porque sabemos que han inmigrado en una ciudad, ¿no? Segundo, dependiendo de la colaboración o voluntad política del Estado o una organización que pudiera abrir espacio para apoyar a ese grupo de hermanos y hermanas, porque sí se puede realmente, uno para ir a colaborar teniendo la posibilidad, espacio para poder a retomar, digamos, ese acercamiento con ellas y ellos. Porque sí hay pequeños grupos, por ejemplo, en Canadá, yo principalmente porque hay apoyo de allá de a una organización que son hablantes indígenas quichés y shil, mayas. Estuvimos colaborando con ellos. Ellos mismos tienen el interés consciente de rescatar y retomar también su idioma y su identidad. Y debemos de tener también una metodología propia de la cultura para poder integrar esta dinámica, para poder también decirles, bueno, que aquí hay una metodología para que ustedes también empiecen a retomar la cuestión de la enseñanza con sus hijos, porque ellos tienen un problema allá en Canadá, estoy poniendo el ejemplo de Canadá, que sus hijos dejaron de aprender quiché y shil. Entonces empezaron a preocuparse los padres. ¿Qué deben de hacer? ¿Hay alguna metodología, etcétera, etcétera? Entonces, precisamente el año pasado y este año estuvimos enseñando la metodología con ellos. Vinieron acá en Guatemala para decirle, bueno, hagamos esto. Aprendieron la metodología y empezaron a aplicar y en realidad empezaron a retomar los hijos en la casa, pues, ¿ya? Los mismos maestros son los padres. Entonces, hay posibilidad cuando la familia o los padres realmente tienen ese deseo. Pero muchos de nuestras gentes, es otro grupo, que en realidad no quiere nada por la misma cuestión que los colegas mencionaron, por discriminación o por X y razón político que no quieren hablar su idioma, no quieren retomar su idioma, ¿verdad? Prefieren hablar inglés o prefieren hablar el español a tal punto. Por lo tanto, no se identifica, inclusive han dejado de utilizar sus indumentarias mayas, indumentarias indígenas en las ciudades, ¿verdad? Pero otros que sí tienen conciencia y están retomando la identidad a través de los trajes, pues, por ejemplo. Pero no así con el idioma. Entonces, hay que ver cómo replantear ese apoyo con ese grupo de nuestros hermanos, de que sí es posible, hay metodología para el rescate, hay metodología para la revitalización y siempre y cuando ellos tengan la voluntad de que trabajemos juntos, tanto los que colaboramos con ellos, tanto ellos para que conjuntamente podamos trabajar y seguir con el avance y proponer nuevas alternativas en el futuro también. Hacia sí, la pregunta o la cuestión la planteaba por la importancia que tiene el idioma como un medio de transmisión de la cultura, ¿verdad? Ujú. Y entonces en poblaciones que se consideran indígenas, pero ya no tienen ese vehículo de comunicación, pues ¿qué pasa y qué hacemos con ellos? María Pues, Elena, bueno, perdón, sí, termine. no, adelante, le iba a dar la Ah, palabra a bueno, María Elena, pero termine su intervención, ok. sí. Pues ese es el sentido también, la propia metodología, que es lo que utilizamos, la inmersión total, ¿verdad? Esa metodología nos ha dado resultados interesantes, no solo con el grupo de estudiantes o de nuestra gente maya que está en Canadá, sino que aquí en Guatemala precisamente con la juventud también, que aquí en Guatemala tenemos 22 idiomas reconocidos, pero el problema la juventud está dejando el idioma en sus clases, digamos.
Ya llevamos como 5 años en la Universidad Rafael Landívar que nos estamos enfocando en una comunidad quiché, ahí donde estamos dando esa metodología y está dando resultado. Los mismos estudiantes, interesante el cambio que se está dando. La misma metodología que les estamos enseñando, enseñan ellos también el quiché a sus propios estudiantes en las escuelas primarias, pero también están enseñando, utilizando la misma metodología para enseñar también el inglés. Hay una cuestión interesante para verlo toda esa parte de la metodología, de que sí se puede, ahí depende de la voluntad también de la juventud. En este caso, de lo que estamos haciendo en este momento, son para estudiantes de educación bilingüe intercultural y la licenciatura de lingüística intercultural también en la Universidad Rafael Landívar, para ver qué metodologías pueden llevar a las comunidades. Porque en la educación acá en Guatemala no ha cambiado ni la metodología, ya digamos. Entonces, como principio de esa metodología, pues, es entrar en total idioma, sepa o no sepa hablar el estudiante, está aprendiendo en ese momento. Una palabra, 2 palabras aprendió en 2 horas, pues, bienvenido, ¿no? Pero sí, ahí dependiendo de la capacidad del estudiante también. Y hay una tarea interesante. Lo que aprende en la escuela o en la universidad, 3 palabras, pues lo lleva a practicar en su casa, con su papá, con su mamá, y empieza a investigar en torno a esos términos que aprendió en el curso del día, digamos. Entonces, sí se puede. Hay resultados al respecto de esto. Se puede y debería hacerse, ¿verdad? Exactamente. Entiendo esa. Ok. Este, Antes de pasarle la voz a María Elena, olvidé decir al principio, para todos los asistentes al diplomado, que vamos a tener un ratito al final para preguntas de ustedes a los invitados, ¿no? A los participantes en el conversatorio. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, váyanla apuntando para al final plantearla. Bueno, ahora sí, María Elena, pues, ¿cómo ve esto acerca de los segmentos de las poblaciones indígenas que han perdido el uso habitual del idioma, ¿no? Aunque no necesariamente su identidad? Deberíamos incluirlos como las acciones del DILI, que según yo no lo incluye, pero bueno. Sí, como saben ustedes, en Colombia se hablan 65 lenguas indígenas, 68 en total, incluyendo las lenguas criollas, la del Palenque San Basilio y la de los raizales en las islas de San Andrés y Santa Catalina. Y ahí son 67 y 68 con la lengua del pueblo rom o romaní, la lengua romaní. Tenemos esta cifra, pero en relación con los pueblos indígenas tenemos 115 pueblos indígenas y solo 65 lenguas indígenas se hablan. ¿Eso qué quiere decir? Que ya muchos ya no hablan las lenguas. Tenemos en esa situación de los no, de los que tienen identidad indígena, pero que ya no son hablantes de lenguas indígenas, pues podemos tener bastantes acercamientos, porque como las regiones son tan diversas y los contextos, los mencionaban ustedes al inicio, creo que en el video, las razones por las cuales las lenguas han estado desapareciendo paulatinamente y aceleradamente, pues están muchos factores. Entonces, cada pueblo ha vivido unas situaciones muy particulares y tenemos casos como, por ejemplo, el pueblo Yanacona en el Cauca, al sur de Colombia. Ahora están en 8 departamentos por temas de migración. Ellos perdieron su lengua, pero tomaron una decisión y fue la de adoptar la lengua de los quichua. Y hay unos procesos interesantísimos dentro del proceso educativo y comunitario del pueblo de aprender una lengua, de adoptar una lengua. Tenemos otros ejemplos como pueblos que tienen, como el Gunadule, que es uno de los pueblos, la lengua Gunadule, que es la que habla el mayor Abadio, es de las más vitales, de las más fuertes, de las que más se conservan. En el último autodiagnóstico
En el 2010 salían datos como que se encuentra entre los pueblos entre el 95-98% de hablantes, y tenemos pueblos que están en otros lugares del territorio que tienen conexiones por familia lingüística, que están intentando, por ejemplo, rescatar esos vínculos para poder aprender, si no la lengua, por lo menos aprender de la cultura. Porque el impacto también Tengo una lorita aquí atrás que no le he podido callar. Qué pena. Y hasta se ríe. Entonces, digamos, hay situaciones que hay que buscar en esa historia de relacionamiento de los pueblos y en esas conexiones que hay entre las familias lingüísticas. Recuerden que nosotros acá en Colombia tenemos 13 familias lingüísticas con vínculos con lenguas continentales y con lenguas regionales. Y tenemos otras 8 familias lingüísticas, no son familias, sino lenguas aisladas. Entonces, dentro de cada grupo se encuentran pueblos que o tienen la lengua viva o tienen relacionamiento. Siento que si se restablecieran esas conexiones entre los integrantes de esas familias lingüísticas, podrían hacerse procesos de fortalecimiento. Yo no estaría de acuerdo en dejar por fuera los pueblos indígenas que no son hablantes de lenguas en una propuesta de política lingüística, porque la lengua viva, la lengua hablada, que es la memoria de los pueblos, no solamente se expresa a través de esta manera de comunicación, sino que también se expresa a través de la danza, de los alimentos, de la música, del tejido. Y tenemos casos acá muy bellos, como el del pueblo zenú, que tienen una cantidad, un acervo de conocimientos sobre la agricultura, sobre las matemáticas, sobre los tejidos del sombrero volteado, que también es una manera de valorar ese saber del pueblo, y ya ellos tomarán la decisión de si adoptan o no una lengua, pero sé que muchos, por ejemplo, como el pueblo cancuamo, están buscando vestigios en los nombres de los ríos, en el territorio, en los apellidos, para ir rescatando de alguna manera esa lengua originaria, que se perdió, que tal vez no se puede recuperar, pero que seguramente sus huellas sí se pueden traer en este momento y que de alguna manera la viven los pueblos en su cotidianidad. Eso sería. Muy bien. Estimado Abadio, ¿qué hacemos con la población indígena que se ha ido a las ciudades y que está perdiendo el idioma? Desde que comenzaron las organizaciones, ¿no? Aquí tenemos una organización nacional que se llama la UNIC y hay otras organizaciones más pequeñas. Venimos preocupados por este tema, pero hace más o menos, hace 20 años, las organizaciones se sentaron con los gobiernos para discutir ese tema, ¿sí? Sobre la educación, porque yo creo que la vía es la educación para poder mantener la cultura, las tradiciones, la lengua. Y entonces desde hace 20 años venimos trabajando lo que estamos llamando el sistema de educativo indígena propio. O sea, es muy difícil hacer la educación con el sistema que hoy tenemos. O sea, podemos decir, o sea, yo estoy haciendo el currículo, estamos enseñando la lengua, pero estamos dentro de un sistema colonial que está en toda América. No se salva ningún gobierno, porque el sistema todavía es colonial, es machista, es simplemente a nivel del pensamiento, ¿no? Entonces comenzamos a discutir sobre eso. Y hoy ya vamos muy adelante, ya tenemos ya normalizado la norma que vamos a sacar, y esa norma lo va a firmar el presidente de la República y se va a llamar sistema educativo propio, o sea, paralelo al sistema que hoy tenemos. Frente a ese sistema que estamos ya logrando para la firma, hay capítulos que vamos a incluir,
Capítulo Pueblos indígenas en contexto urbano. Pueblos indígenas en contexto de fronteras. Pueblos amazónicos, o sea, son pueblos que son diferentes. Encontramos pueblos que no son desplazados. Por ejemplo, el pueblo Muisca, que vive aquí en Bogotá, solamente que llegaron los otros, invadieron su territorio y siguen viviendo allí. Entonces, no son desplazados, no son en contexto urbano, porque llegaron a su territorio. Entonces, en este marco del sistema, lo que estamos haciendo es, usted, pueblo indígena, cualquiera que sea, puedes vivir en Bogotá, en Medellín, pero tienes que insertar en el sistema de tu pueblo. Por ejemplo, los chamíes, que están en distintos lugares. Entonces, el sistema lo que obliga es que tiene que sentarse todos los pueblos chamíes, independiente donde estén, para mirar cuál es su sistema de educación. Y en ese marco, entonces comienza un tejido de la relación de las personas que viven aquí en el contexto urbano con su comunidad de origen, porque la educación no puede ser distinto los que viven en lo urbano y los que viven en su comunidad. Eso es lo que nosotros estamos planeando para que se fluya, para que se teja ese sistema que tenemos nosotros. De la misma manera, va a ser, por ejemplo, en mi pueblo somos de la frontera con Panamá. O sea, nosotros vivimos en Panamá, vivimos en Colombia, otros pueblos viven en dos nacionalidades, que es Brasil, que es peruano, que es Colombia y todo eso. También estamos haciendo como ese sistema de educación no haya otros tejidos que todas las fronteras nos destejió actualmente. Entonces, con ese sistema es volver a acercarnos como pueblos ancestrales, porque somos de la misma cultura, la misma lengua, las mismas tradiciones, todos somos lo mismo, simplemente que llegaron y nos cortaron de tajo nuestras fronteras. Eso es lo que estamos haciendo en ese trabajo, pero nos está costando 20 años de trabajo, que los gobiernos nos han dicho que no, ¿cómo es que ustedes quieren aislarse de Colombia? No, nosotros no estamos diciendo que queremos aislar, al contrario. O sea, por ejemplo, toda la matemática que nosotros tenemos, el pueblo Gunadule, que nosotros tenemos 34 clasificadores numerales. Nosotros no decimos 1, 2, 3, nosotros tenemos 36 formas de decir los números. Se está perdiendo. ¿Y cómo esto podría también aportar al resto de este país? Porque yo creo que la ley de conjuntos se entendería mucho mejor que en ese contexto que mi lengua tiene. O sea, no es solamente de la lengua gunadule, se volvía universal para que la podamos entender mucho más fácil a nivel de los relatos que tenemos nosotros, ¿no? Los relatos con la tortuga, con los animales, con todos los fenómenos de la naturaleza. O sea, ese sistema también para aportar a Colombia. Pero también nosotros planteamos también es que ese sistema que estamos planteando ya no va a ser el centro, el ser humano, sino la madre tierra. La madre tierra tiene que hablarnos. No es como decir cómo aprendemos la matemática, sino cómo la madre tierra nos enseña la matemática, cómo ella es la gran pedagoga, que ella es la gran maestra que nos está enseñando todo el tiempo. Y si logramos, escuchen bien eso, y si logramos que el sistema de educación propia que es alrededor de la tierra, entonces ya no sería una educación machista, tendría que ser una educación del amor. Ya no podría ser una educación racional, sino de corazonar. Hay que corazonar nuestra educación, nuestras palabras, este puro corazón. Ya no podría ser una educación individualista que nos han entregado. Nosotros estamos planteando, debe ser una educación comunitaria, debe ser una educación espiritual, debe ser un sistema de educación que abarque
que ya debe ser maternal, no patriarcal, como nos han enseñado. Es el sistema que nosotros decimos es para todo el país, para todos los pueblos indígenas, porque todos los pueblos indígenas planteamos eso, porque yo no he encontrado ningún pueblo que me diga padre tierra en toda Abya Yala. Todos me han dicho que es madre tierra, pero si yo voy al mundo, si yo me pregunto a un japonés, a un chino, a un africano, a un ruso, también me dice que la tierra es la mamá. O sea, es universal. O sea, nosotros lo que planteamos es que ese sistema que estamos planteando es volver al origen. No solamente los pueblos indígenas, sino volver al origen toda la humanidad, porque la humanidad perdió esa conexión con la madre. Mira, el padre Zeus apenas tiene 2800 años antes de su Cristo. El padre Abraham tiene 1700 años antes de su Cristo, pero la madre Gaia tiene 25.000 años antes de su Cristo. Así que en ese sistema que estamos planteando, no es un sistema de los pueblos indígenas únicamente, sino estamos invitando a la educación nacional. Y cómo este planeta que está en una crisis civilizatoria, precisamente porque se desligó de la madre tierra, porque la madre lo convertimos como un negocio que se puede vender, que se puede comprar. Mira, todo lo que ha pasado, la situación del planeta, mira, porque volvió un negocio a nuestro propio cuerpo también. Porque si negociamos con la tierra, estoy negociando mi cuerpo. Y si estoy Muy bien. vendiendo a la madre tierra, me estoy vendiendo a mí mismo, me estoy vendiendo a mi madre biológica también. O sea que eso es lo que estamos haciendo, Ernesto, en todo este trabajo. Yo llevo 2 años trabajando en esto para sacar ese sistema de educación propia con miles de problemas. Usted imaginará dentro del Y Ministerio de sé, Educación pues, y lograr, y vamos a lograr. Yo creo que vamos a lograr. Ya tenemos ya la norma ya protocolizada. Yo creo que muchísima suerte, sí. pues sí. Entonces, bueno, muchas Ese, gracias por esta ah, oportunidad que me das para poder conversar sobre eso. no, y una vez que esté, para que aprendamos todos de cómo está hecho y cómo podemos avanzar. Una cuestión antes de pasar a abrir las participaciones de todos, eh, tiene que ver en parte con lo que mencionaba María Elena hace unos minutos sobre la importancia de la oralidad. Eso es lo más importante, ¿verdad? Así Al es. final, pues todos los idiomas, todas las lenguas son habladas, pues, y ahí es donde habría que centrar los esfuerzos. Pero hay cambios importantes en la sociedad y en las costumbres de todas las sociedades, las indígenas incluidas, y involucran nuevas tecnologías. Hablábamos ayer en una reunión sobre la oralidad y estos aspectos, y alguien hacía notar que pues antes había que escribir textos, ¿verdad? Para comunicarse, y pues escribían en sus lenguas, hay como Dios les daba a entender, como se dice popularmente, pero ahora han pasado otra vez al audio, perdón, porque los teléfonos, ¿verdad? El WhatsApp y eso, pues permiten mandar mensajes orales, y la oralidad vuelve a imponerse sobre el texto escrito, aún en estos medios tecnológicos. La cuestión en realidad es, este, ¿qué tan importante o qué papel ven ustedes de las lenguas indígenas en estas nuevas tecnologías? ¿Es importante? ¿Hay que dejarlo al uso a las iniciativas, digamos, privadas de las personas o las comunidades? ¿Hay que intervenir en ellas para que tengan un lugar los idiomas indígenas o no? Akpu. No, muchas gracias. Bueno, creo que utilizando la tecnología, creo que es una herramienta importante, ¿no? Si el mundo está cambiando y creo que son dos cuestiones, dos líneas. Es de doble filo también, ¿no? Es importante como herramienta, viendo desde la academia a los estudiantes de utilizar ese instrumento. En muchas de nuestras comunidades, ese es lo negativo.
Muchas de nuestras comunidades no pueden manejar un celular, teniendo celular, pero no es la inteligente, digamos. Esto vendría también a bajar, digamos, la fuerza del idioma, porque no llega la información que uno está tratando de plantear. Es positivo para el grupo de jóvenes, de niños, principalmente las escuelas, que pudieran utilizar esa herramienta. Y otra de las cuestiones donde la tecnología ha apoyado a los idiomas es guardar esos recursos, la tradición oral, la gramática, y entre otros temas que hasta ahí ha llegado por parte de la academia. Ahora, ¿qué función puede tener ese aparato del académico hacia la comunidad? Eso sería la otra parte que debemos de pensar también. ¿Cómo devolver esos conocimientos grabadas, sistematizadas, si se le puede llamar, o teniendo videos para poder llevar a la comunidad? Entonces, son proyectos de acción que necesitamos ahora para utilizar esas herramientas como celulares o computadoras o videos y poder presentar a las comunidades. Si no tenemos esas posibilidades, otra vez vamos a dejar guardado esos conocimientos, esas grabaciones en las universidades o en las instituciones donde provenimos. Por lo tanto, no estamos colaborando, por lo tanto, no estamos trabajando en pro de la reivindicación de los idiomas o identidades de nuestras comunidades. Por lo tanto, es ver esas posibilidades, la parte positiva y la parte negativa. Creo que el grupo en que estamos ahorita es empezar a ver un nuevo plan como para poder utilizar esa herramienta de la nueva tecnología, ya sea canciones, ya sea poemas o qué sé yo, para poder utilizarlo, pero que llevemos como una herramienta para poder utilizar en las comunidades, que esto es lo que se ha conservado históricamente, por ejemplo, o películas que se ha grabado, se puede traducir, interpretar y llevar a la comunidad para poder empezar a hacer conciencias también con la juventud y la niñez en nuestras comunidades. Por lo tanto, para mí como ASPU es de ver ese instrumento que son de dos filos, saber utilizar y saber también cómo equilibrar el uso en nuestras comunidades. María Elena, usted que está conectada con un iPhone, ¿cómo la ve? ¿Cuál es el papel de, eh, o cómo aprovechar de esas tecnologías para las lenguas indígenas? Eh, ¿Me escucha? Está cerrado su micrófono. Ya, es que la tecnología me supera. Entonces, por ahí va mi respuesta. No, yo considero que el uso de las nuevas tecnologías es importante tenerlas presentes en los procesos de fortalecimiento de las lenguas. Creo que es inevitable ya poner un muro de contención para que no sean utilizadas. Ya llegaron, o sea, ya están presentes en la mayoría de los territorios. Que ahora sí se puede decir que muchos cargan su celular. Y, y hay algo que en este momento, digamos, está siendo como la barrera, y es que la conectividad, por lo menos en Colombia, no llega a todos los rincones. Entonces, em, en las estrategias de fortalecimiento de las lenguas, se han empezado a utilizar, incluso no necesariamente conectados al Internet, sino que con programas que se pueden abrir incluso en zonas desconectadas. Lo que hay que saber es orientar, digamos, ese uso ya en lo particular para fortalecer las lenguas. Mi preocupación de usarlas es en el tema de los contenidos. O sea, es que yo consideraría que no todos los contenidos de la cultura o no todos los saberes deberían llevarse a estos medios, porque hay cantos,
por ejemplo, sagrados, cantos de sanación, de curación, que no tendrían por qué ser grabados, que el único lugar para escucharlos, para comprenderlos, para entenderlos y para alimentarse de ese mensaje es en el territorio, con las autoridades, en los espacios sagrados. Y hay conocimientos que los mismos pueblos han dicho no se pueden difundir. Y yo lo viví desde la experiencia de haber trabajado una gramática pedagógica para la lengua cofán, que es la lengua que hablo y que hablo un poco, porque es que uno nunca aprende, digamos, termina de aprender una lengua. Y, y la ruta metodológica fue aprender la lengua desde las historias tradicionales. Y todas las historias tradicionales se recogieron con los abuelos siendo narradas por ellos en su lengua, luego con un equipo de maestros que hicieron las veces de intérpretes y traductores, las escribimos al castellano. Pero luego los abuelos en una asamblea dijeron, no todas pueden ir a ese currículo, a esa propuesta educativa. Esas historias se recogen para que no desaparezcan cuando ya los abuelos no estén, pero no se van a difundir. Entonces, hay decisiones de las autoridades, sobre todo las autoridades ancestrales, que hay que tener muy presentes sobre lo que se puede llevar a estas al uso de estas nuevas tecnologías. Yo creo que no todo debe ir. También para proteger esos saberes, que no todos los saberes son abiertos. Seguramente hay unos que sí nos van a traer muchas enseñanzas sobre sistemas numéricos, como contaba el mayor, formas de contar, formas de clasificar, pero hay otros saberes propios que seguramente se tienen que quedar allá en el territorio con los dueños de ese saber. Entonces, esa sería como mi opinión. Creo que no todo debe ser abierto, pero también rescato la propuesta de, si se abre, que sea con capacitación, con orientación de cómo se usan. De hecho, ya aquí en Colombia se está haciendo un diccionario de una lengua apoyado en estas nuevas tecnologías, pero es un trabajo direccionado, pensado, cuidado. Creo que que no sea tan libre ni tan abierto, que se respete la decisión de las autoridades ancestrales y de las autoridades políticas para proceder en ese camino. Esa sería mi mirada. Muy bien. Abadio, su punto de vista brevemente, si es posible. No, yo veo dos problemáticas muy graves. Ayer, por ejemplo, ayer llegó una persona de la selva. O sea, es de la selva, no hay carretera, uno viaja en avión. Yo he estado con ellos, no hay nada. Pero imagínense, allá llegó los celulares, llegó los computadores, y ese pueblo hoy están en miedo, en peligro, porque comenzaron a tener, o sea, a tener acceso a otras ideas diabólicas. Y hoy los niños están en una situación de ¿cómo se dice esa? De, de pérdida de la memoria. O sea, la gente y han habido suicidios sobre todo eso, ¿no? Entonces, mira cómo una tecnología que llega a la selva, que no, en segundos se desaparecieron los pueblos, hay miedo, hay histeria, y a un abuelo ya se murió. O sea, ese es un extremo. O sea, como esa tecnología que llega no es bien tratada, ahí no hay ninguna formación, no hay ninguna capacitación, nada llega. Y así está llegando, o sea, sin ninguna capacitación está llegando esta tecnología a nuestras comunidades, ¿no? Pero hay otras personas, por ejemplo, cuento en mi pueblo, los abuelos.
utilizaron las grabadoras porque los conocimientos que nosotros adquirimos, el canto al ají, el canto al picante, el canto a la albahaca, el canto para pedirle a la madre tierra, todo eso te dura 10 años, 8 años para poder aprender esos cantos. Pero como esos grabadoras que llegaron a hacer mucho más rápido el aprendizaje. O sea, porque graban al mayor y lo llevan a su casa, escuche todo el tiempo, escuche, porque antes era de que uno tenía que vivir allá con el maestro todo el tiempo, hasta que dure. Ahora te permite que puedes llegar a tu casa, voy a volver otra vez. O sea, me parecía que estos seres que no estudiaron nada, son seres maravillosos en las comunidades, han aprendido los cantos mucho más rápido. Hay otra forma, por ejemplo, tengo mi hija cineasta que está recuperando la memoria, todo esto a partir del cine. También me parece muy importante. Lo que yo creo es, es que nos falta mucho. Yo creo que ahí donde el diseño me parece que podría, a ver cómo nos podría colaborar en eso, en las capacitaciones. No lo hay, ni en las escuelas, ¿no? Los instrumentos están llegando sin capacitación. Sí, a nivel de Europa, por ejemplo en Finlandia, que son gente ya capitalista, ya, y que comenzaron a utilizar esos medios, hoy dicen que ya no tienen que utilizar. O sea, cómo los estados sociales capitalistas que comenzaron a usar, que utilizaron para la parte pedagógico, bien hecho, hoy ya no lo quieren hacer, ya lo están votando. Entonces yo creo que eso es una alarma, una conversación muy interesante. Ahora, lo que sí propongo es que también es tecnología aprender la lengua. O sea, todas las cosas que nosotros tenemos, si aprendemos las lenguas profundamente, también es una tecnología para aprender la música, para aprender la matemática, para aprender la astrología, lo que yo estoy haciendo. Yo cada vez me sorprendo de mi lengua, o sea, cada palabra, cada sonido, o sea, en mi lengua existen partes, los secretos de la lengua que no te aparece en la palabra. Entonces ahí desaparecen sílabas, desaparecen dos sílabas, desaparecen vocales, consonantes, pero cuando uno conoce la historia, aparecen. Esos vocales desaparecieron. Me parece extraordinario. La otra cosa que también me parece que hay que acercarse más que a estas tecnologías, pienso yo que hay que acercarse a los abuelos, a las abuelas, a las ceremonias, hay que aumentar las ceremonias en nuestras comunidades para poder saber que dónde venimos, por qué estamos aquí en esta tierra. Porque a mí un celular no me va a decir para qué yo vengo, pero una planta en una noche de estrellas me va a decir por qué vine a esta tierra y cuál es el camino que yo tengo que hacerlo. Entonces, yo creo que me parece importantísimo todo este trabajo, pero yo creo que necesitamos tiempo, tiempo, mucho silencio, mucha escucha, mucho tejer, mucha observarse y tener mucho palabra dulce, corazón bueno. ¿Y dónde lo encontramos eso? En las ceremonias y en la lengua.